Y todavía voy más lejos. Ustedes recordarán cuando ya no sé si fue la etapa, era presidente Calderón, o era, bueno, presidente ilegítimo, pero era presidente, en los términos los que se manejan. Yo creo que hasta él está arrepentido de haber sido presidente, ¿no? Después del genocidio que dejó. Sí, porque el estigma histórico se paga, él va a pagar esa cruda, me hablo de la del poder obviamente, la va a pagar pues hasta su muerte. Repudiado en Harvard, ahí lo tienen de investigación, no da clases, ahí lo tienen en un cubículo, y va a ser perseguido por todas las juventudes que están ligadas con nuestras juventudes en el mundo, una persona repudiada. Eso dice, bueno, para eso se llega a ser presidente. El costo es muy alto. Entonces, ustedes recordarán que hizo Repsol. Compran gas de Perú, la filial de Repsol en Perú, en $5,000 millones, y se la revenden a la filial que tienen en México para revendérsela a nosotros, los tontos mexicanos. Primero, como si no supiéramos comprar, como si no pudiéramos triangular y no supiéramos vender. Imagínense, así nos ven. La vendieron de $5,000 millones, o vuélvanse a agarrar de la silla, conmigo se van a pasar agarrándose de la silla todo el día, a $20,000 millones. Digo, yo entiendo que le ganaste 20%, 10, 30, exagerando. De 5,000 a 20,000 millones de dólares, un diferencial de 15,000 millones de dólares. ¿Es posible esto? Esa es la famosa privatización a la gallega que queremos. Bueno, pues esto no sale, eso lo sabemos pocos, lo hemos, porque nos dedicamos a investigar, pero la opinión pública no lo sabe. Ustedes saben, la mayoría de la opinión ni han de saber que existe gas en Perú, etcétera. Bueno, entonces, dicho esto, vean cómo el lenguaje es fundamental. Al revés, los países importantes del mundo han reestatizado. Ejemplo, Rusia. Rusia resucita entre los muertos gracias al alza del petróleo, que empieza en el 2004, un año después de la invasión de Estados Unidos y Gran Bretaña, Irak y otros tutti quanti, menores, por cierto, y ahí se ve el petróleo que andaba alrededor de $20, ha llegado a un pico de $150 el barril, hoy anda en los $100 el barril, oigan, 5 veces. Por eso México, a pesar de que ha bajado dramáticamente la producción, lo cual es cierto, sí, pero también exageraron mucho la extracción, le inyectaban nitrógeno en el pozo Cantarell para beneficiar a Estados Unidos y dándoles un precio regalado del petróleo. Es decir, hoy imagínense, si no hubiéramos extraído en forma frívola, dilapidando, hoy tendríamos mucho más petróleo, estaríamos vendiendo a $100 el barril y no a 20. Eso no se dice. ¿Dónde está ese debate? Y obviamente los que más o menos le colegimos a esta situación, pues estamos boicoteados en los medios. Ahí viene Jalife, aguas, ¿no? Ya nos ven hasta como monstruos, ¿no? Nos satanizan, nos anatemizan, nos exorcizan. ¿Por qué? Porque obviamente no quieren que se maneje ese discurso. No les conviene, esa es la realidad. Yo no lo tomo personal. Muchos de los que me anatemizan, ya sabes, recibí órdenes, recibí línea, tú eres mi brother, yo te quiero. Ahí nos vamos luego de drinks y no pasó nada. Pues lo entiendo, para eso están. Digo, pues qué pena, ¿no? Que le vendan su alma al diablo. Pues ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada. Entonces, ante esta situación yo creo que es fundamental entender por qué los países han estado reestatizando. Y tienen ustedes, y me voy a dedicar específicamente al caso de Brasil, porque es el que están dando hoy como ejemplo a seguir. Que curiosamente yo había dado esa idea, les voy a decir de cuenta, al famoso Graco, que lo asesoraba gratuitamente y lo primero que hizo con la reforma energética, pues me dio una patada en el trasero, como buen chucho, ¿no? Bueno, entonces, y nunca le cobré un quinto. A mí me mandaba ya a su asistente, le decía, mira, es este tip, yo creo que hay que ver cuáles son los modelos a seguir, si vas a entregar todo, pues tranquilo, por lo menos entrega lo menos posible, etcétera, cosas así, ¿no? Racionales y no de vísceras. Entonces, tienen ustedes que Rusia reestatiza.
China no tuvo ese problema porque nunca privatizó. Aramco, que pertenece a Arabia Saudita, que es la principal aliada de Estados Unidos en materia energética, que obviamente está perdiendo ese estatuto ahorita ante la nueva dinámica de los energéticos, reestatizó. Y así me seguiría con 7 ejemplos, pero no me quiero detener nada más. Es decir, a lo que quiero llegar, el mundo está yendo a la reestatización. ¿Y saben dónde lo leí? Lo leí en The Financial Times, el portavoz del modelo neoliberal global. Es decir, no crean que lo leí en un periódico de Marte o algo así por el estilo. No, el Financial Times. Que el mundo va a la reestatización y cada día se desprivatiza. Entonces, ¿quiénes son los modernos? ¿Quienes lo están diciendo en México o no es al revés, que quienes lo están pregonando son los caducos y anacrónicos que no están en el… Por eso yo vean, esto lo pueden hacer, lo pueden privatizar, pero se les va a caer. La corriente histórica es tan fuerte que vamos a vivir con otro Lázaro Cárdenas que surja, otra segunda nacionalización. Me atrevo a decirlo. Es decir, ok, pueden ganar una batalla, pero no van a ganar la guerra. Pero por eso nos es importante que dejemos bien porque esto le va a servir a la siguiente generación o a los que vengan 10 años quizás después, como punto de partida para recuperar lo que sus antecesores habían entregado y prácticamente regalado. Pero ahí tenemos el primer punto, pero les decía, por eso estamos en favor de un debate muy racional de ideas, y el título que estamos manejando para nuestro simposio es, se llama Los energéticos, más o menos es así, los hidrocarburos de la industria, algo así se llama, y me gusta más el subtítulo, y le pusimos lo mejor para México. Es decir, nosotros vamos a debatir el modelo noruego de Statoil, el modelo ruso de Gazprom, el modelo chino de PetroChina, que si ustedes me preguntan de entrada les digo es el que más me gusta, el modelo de Aramco, el modelo ese es de Arabia Saudita, el modelo de PDVSA de Venezuela, el modelo de Petrobras, nada más que la segunda fase porque hay 2 Petrobras. No es lo mismo el Petrobras 1 de Enrique Cardoso, que es obligado a entregar el 49% de las acciones, al modelo Petrobras 2 de Lula, que recupera gran parte de ese 49% que había entregado. Y que lo hace mediante una empresa que crea, una superempresa que se llama Petrosal, que precisamente es financiada con su banco de desarrollo que se llama Bondes, BNDES, el Banobras de México, el equivalente, que en México nada más sirvió para que comprara su casa Calderón, que por cierto todavía no paga el adeudo de 6 millones de pesos con la que compró su supuesta casa en Las Águilas, y obviamente diluye la parte accionaria privatizada, que esto no le gustó a los especuladores. De ahí que George Soros, el gran mega especulador vinculado a los célebres banqueros, los Rothschild, que el mismo Financial Times califica de banqueros esclavistas. Eso es Financial Times Dixit, para que vean cómo leo yo el Financial Times. Pues tengo que leer al vocero de la globalización, si no, ¿cómo me entero? Y saca 800 millones de dólares y gran parte de sus capitales de Brasil, y hoy lo tienen a Brasil, lo están atacando ferozmente, el mercado de Wall Street y la City no le perdonan el haber diluido la parte accionaria del 49% que se cotiza en Wall Street, mediante esta creación de una superempresa arriba de Petrobras, que se llama Petrosal, porque descubrieron grandes yacimientos en la costa del Atlántico. Y obviamente ellos están en bolsa. Y aquí le voy a dedicar también otro rubro a la bursatilización. Es decir, ¿qué significa bursatilización? ¿Qué significa privatización? Vean que es una cuestión lingüística.
Porque si no, todos vamos a caer en la trampa de que la privatización en Estados Unidos es lo mismo que en México. Y aquel día lo estaba hablando nada menos con el hijo de don Lázaro Cárdenas, con Cuauhtémoc. Lo estábamos hablando, precisamente preparando este simposio, ¿no? Porque yo abiertamente le dije, oye, mira, Cuauhtémoc, yo me llevo bien con él, independientemente de que también me llevo muy bien con Andrés Manuel. Uno no se puede meter en pleitos que ni son míos, ¿no? Así que yo, al revés, yo si puedo puentear entre ellos, lo haré. Los respeto a ambos, cada quien tiene su dinámica propia, su presencia histórica en este México moderno, ese sí moderno, y precisamente estábamos dialogando de ello y hablamos que la palabra privatización tiene otro significado en México y en Estados Unidos. En Estados Unidos la palabra privatización de los ciudadanos viene desde los padres fundadores, forma parte de su ideología. Es decir, el individualismo a ultranza, creado con estos peregrinos del Mayflower, que eran fundamentalistas puritanos, los cuáqueros, acuérdense. También tenemos que conocer la historia de nuestro vecino. Y ellos manejan la palabra privatización, pues sí, pero ahí tiene otro significado. Es como en México, campesino, y en Estados Unidos, farmer. ¿Ustedes han visto un farmer estadounidense? Llega en un avión privado. Es la primera potencia agrícola del mundo. La primera. Es una de las grandes. Nadie habla del poderío agrícola de Estados Unidos. Y eso que lo subvencionan. Llegan en aviones privados, a mí me ha tocado verlos. Y en México el campesino apenas se anda en burro. Pues sí, el campesino mexicano is not the American farmer, ¿no? Sí, pues son campesinos, sí, oye. Nuestro campesino, y eso que hizo la revolución del 1910, el pobre, no sabe para quién trabajó, estaba mejor en 1910 que ahora. Bueno, nosotros somos supeditados, ya ni maíz, ya ni huevos, ya ni blanquillos ponen las gallinas mexicanas. Vean el neoliberalismo a dónde nos ha llevado. Pues obviamente son las leyes de ese mercado que no nos han beneficiado. Y si ustedes hacen un estudio real del NAFTA, el famoso TLCAN, ha sido un desastre. Y no lo digo yo, no lo digo yo. En México nadie se ha atrevido, las universidades, obviamente les quitan los subsidios a las pobres universidades. ¿Quién va a ser el valiente que lo haga? Para empezar, ni le van a dar recursos para hacer la investigación. Vean cómo estamos secuestrados. A ver, ¿fue bueno o malo el TLCAN? Oye, yo no le voy a pedir a Loré de Mola o a Broso que me digan si fue bueno o malo el TLCAN. Ya me van a hacer de Televisa ya la Universidad Nacional, ¿no? Es como la historia de Enrique Krause. Bueno, pues ya son vaciladas, son telenovelas. Bueno, vamos a hablar estudios académicos en México que me demuestren fue bueno o fue benéfico o maléfico o maligno el TLCAN. Pues tenemos que recurrir a nuestros vecinos del norte para que nos digan que fue un desastre. Y ahí está el estudio del 2004, ni siquiera los voy a remontar. Ya en el 2004, el National Bureau of Economic Research, se llama NB_ER, y les voy a decir quién es el conglomerado de los mejores economistas de Estados Unidos que dictaminan si hay o no recesión en Estados Unidos. Para que vean el calibre de quién hace el estudio. The National Bureau of Economic Research. Sacan un artículo, un estudio bien hecho y ponen, más o menos es el título, hoy ven que no ando bien con los títulos, ponen más o menos México, NAFTA, algo así, o NAFTA, que es TLCAN, México less than stellar performance. ¿Qué quiere decir? TLCAN, México, un desempeño menos que estelar. No, mediocre. A Estados Unidos le benefició, y a Canadá, a nosotros, en absoluto. Es más, les voy a decir cuál fue el peor error. Bueno, y ahí van dos graves errores. Tan no nos benefició, que acuérdense de aquel presidente que nos dijo que se iban a crear empleos, que por eso había que firmar
el TLCA. Lo que pasa en México no queremos recordar el pasado, y menos el pasado reciente. Nos gusta el siglo XIX, y andamos ahí en centros históricos, ¿no? Pero el pasado inmediato como que no nos perturba, que era para crear empleos. Oigan, mandamos a más de 20 millones de mexicanos a Estados Unidos. ¿Cuál creación de empleos? Un tratado de libre comercio que es de bienes y servicios, incluido el producto de moda en ambas fronteras, pero no dejan el libre paso de personas. Y luego nos ponen incluso hasta un muro de la ignominia. Pues esa es la realidad. Entonces, a nosotros no nos benefició y estoy citando al mayor conglomerado de economistas de Estados Unidos, se llama National Bureau of Economic Research. Entonces, hablando precisamente con Cuauhtémoc, pues no tiene el mismo significado la palabra privatización. En Estados Unidos, ustedes lo saben, hay una cultura bursátil. En Estados Unidos se mueve alrededor de 20 trillones de dólares en la bolsa. Los jovencitos están en secundaria y ya están jugando a la bolsa de valores. No estoy dando ideas buenas ni malas, nada más estoy haciendo una descripción. Están en la bolsa. Traen adicción por la bolsa de valores. Es otra mentalidad. ¿Cuántos mexicanos estamos en la bolsa de valores? Bueno, yo no estoy, por lo menos. ¿Cuántos? Fuera de los expresidentes y sus prestanombres. ¿A cuánto asiente el juego de la bolsa en México? No sé, yo la última vez que revisé las cifras andaba en 300 mil millones de dólares. No sé si anda en 500 mil ahora, no lo sé, no me lo tomen muy a pecho, pero no anda más allá, entre 300 mil y 500 mil, ¿ok? Y si la mitad de un trillón con 100 millones de habitantes, Estados Unidos 300 millones de habitantes, 20 millones de dólares vale la bolsa neoyorquina. Bueno, toda la bolsa de Estados Unidos, la de futuros de Chicago, etc. ¿Se dan cuenta de la dimensión de la que estamos hablando? Es un país que está bursatilizado. Entonces ellos dicen, bursatilizo, así funciona y les funciona bien, nos guste o no. Claro que a ellos les ha funcionado. Yo siempre me acuerdo, yo daba mucho el ejemplo del triángulo, que era maravilloso, hay que reconocerlo, que incluso el presidente socialista François Mitterrand, incluso Gorbachev, cuando llegan a Silicon Valley, ya saben, ahí en California, el centro tecnológico donde salen todas esas empresas maravillosas de la tecnología computacional, pues enloquecieron cuando vieron aquello. Sí, pero ¿qué estaba detrás? ¿Por qué funcionaba? ¿Cómo puede ser que un dropper como Bill Gates, que por cierto anda por aquí, que fue mal estudiante, pues se haya vuelto uno de los hombres más ricos del mundo? ¿Cómo le hizo? Bueno, porque había una mecánica que no la tenemos en México. Primero que nada, era un triángulo perfecto. La universidad, la tecnología, que ya está ahí, la nueva tecnología, y luego una banca de inversiones que a los emprendedores los ayudaba a crear pues, un Hewlett Packard, un Apple. Entonces con $5,000 o $50,000, ya saben las hazañas que muchas veces nos muestran en película, pues era muy fácil hacerla. Aquí el pobre estudiante mexicano sale y se vuelve nini. ¿Qué hace? ¿Cuál banca de inversión si no tenemos banca nacional? Fue entregado el 92% en términos de capitalización de mercado. Es el único país del mundo que entregó su banca al 92%. ¿Alguien lo puede creer? Conste que sigo hablando del petróleo, Sí, yo no me he salido pero el petróleo, que no es nada más el oro negro, está la banca de por medio. Si yo no veo la situación bancaria, cuidado con la bursatilización, te van a comer al día siguiente, te vas a hacer pedazos en Wall Street. ¿Qué bursatilizo? Entonces ahí tienen ustedes como un país que no tiene banca. ¿Cuál es parte del éxito de Brasil y de China? Parte de su gran éxito. Tienen banca nacional.
De los 10 principales bancos del mundo, 6 son chinos, todos estatales. Y 2 brasileños. Curioso, ¿no? Pues nosotros, ¿cuál banco? ¿Con Banca Coppel? Bueno, y a la esquina, por favor, es de risa. Son bancos de pueblo, con todo el respeto para los pueblos. Prefiero al agiotista del pueblo, es más decente. Con eso no llega uno a la esquina. Digo, pues seamos sensatos, tenemos que ver, vamos a hablar, además estamos hablando de una economía postindustrial. Estados Unidos ya es posttecnológica casi, ya está en la nanotecnología, la robótica, el genoma, y yo siempre doy el ejemplo de México, estamos en la enanotecnología. ¿Cuál tecnología no tenemos? ¿Creen que porque traen un iPhone ya están en la tecnología? No estás espiado, no te das cuenta, estás ya más espiado que nunca. Bueno, entonces ahí tienen ustedes una situación para que vean la cultura estadounidense. Bueno, yo siempre me acuerdo, daba el ejemplo, no me hagan mucho caso si me equivoco un poco en las cifras, no recuerdo si Estados Unidos tenía 8,000 o 4,000 bancos. Da igual, no crean que es mucha la diferencia. Bueno, imagínense tener 8,000 bancos. Ahí con $3 millones en San Antonio, tengo hasta amigos que abrían su banco. En México, ¿cuántos bancos mexicanos tenemos? Y se los comen. Ustedes saben que ahorita hay un grave problema en México. Banca Santander, lo digo con mucha responsabilidad, y obviamente vuelvo a citar al portavoz del modelo neoliberal global, Financial Times. Ya pronosticó la quiebra de Banca Santander. Así que los que tienen sus cuentas ahí, ya saben, débanles los que puedan, pero no tengan sus cuentas ahí. Además los vamos a rescatar, así que nos pagamos con nosotros mismos, no se preocupen. Va a venir el Fobaproa 2 con Banca Santander. A lo que voy, Banca Santander al borde de la quiebra, con BBVA, que anda pésima España. ¿Qué va a suceder? Pues imagínense, si no tienes un sistema bancario, ahorita urge crear banca mexicana, urge. Tenemos que crearla. Pues si no, imagínense nuestro sistema de crédito. Entre los dos tienen el 36% de los activos del país. Y si le suman Banamex, que ahorita se llama Citigroup, entonces le estaba diciendo Santander y Bancomer BBVA, ¿no? 36% de los activos nacionales. Le dice fácil. ¿Y qué pasa si se me caen? Y eso que vendieron a mano armada literalmente gran parte de los activos que tenían en México, porque en México sí ganan, es un negociazo. Es donde más ganan los bancos que están quebrados en el G7, donde más ganan es en México y en Brasil también. Entonces, les estoy diciendo que también tenemos que pensar, bueno, ¿cuál es parte del éxito de los BRICS y cuál es gran parte del éxito de Brasil y de China? Pues que tienen banca nacional y tienen bancas de desarrollo de primer nivel. Imagínense, en México el Banrobas o Banobras sirve para darle crédito a un presidente para que compre su casa y no lo paga. Es grave lo que les estoy diciendo, es decir, no hay seriedad en nuestro manejo. Entonces ahí tienen ustedes, entonces cuando se habla de bursatilizar, en Estados Unidos forma parte de su modus operandi, y esto precisamente lo estaba hablando con Cuauhtémoc, y decíamos, ahí en la mesa, donde estaba precisamente con nosotros Javier Jiménez Espriu, que usted, él fue el segundo de Pemex, fue el segundo de la UNAM, es una gente que conoce el tema, y un amigo común a los tres que es Israel de la Cruz, que es un gran político oaxaqueño, y precisamente veíamos que en Estados Unidos privatizar forma parte consubstancial de su modelo. Y vean qué interesante es, en Estados Unidos, con del 1 al 5% del control bursátil, se tiene el manejo de esa empresa. No necesitan controlar el 51%. Ahí está el ejemplo de Warren Buffett con Berkshire Hathaway, que es una gran empresa, un conglomerado, maneja Coca-Cola, maneja infinidad de firmas. Sí, pero solamente con el 5%. ¿Por qué? Porque la cultura del estadounidense está volcada en la bolsa de valores. Es una forma de financiarse. Ahora,
Pero además, las grandes empresas, y esto sí es más fino, que ahí se los estaba comentando en la mesa, porque yo me dedico a eso, no es porque sepa más, me dedico a eso. Cuando ven ustedes las grandes empresas, sobre todo las que están coligadas al complejo militar industrial, que hoy se diría el complejo militar tecnoindustrial, las grandes, póngale de las que vienen, las primeras 500 que vienen en la revista Fortune, tienen ustedes, vamos a poner las primeras 20, no me quiero meter en mayores Honduras, de Estados Unidos. Si ustedes ven bien el Consejo de Administración, se da una bidireccionalidad entre el gobierno y las empresas, porque resulta que las empresas son el mejor medio de instrumento para penetrar a los países. No es lo mismo que entre el Pentágono a que entre una firma que controle el Pentágono. No sé si me estoy explicando. Y esas son las grandes transnacionales tipo General Electric, tipo Raytheon, tipo Boeing. Y ustedes creen que le están comprando a Boeing, sí, pero detrás de Boeing, de Raytheon y General Electric está el Pentágono. ¿Y eso en qué se ve? Pues muy sencillo, en esa bidireccionalidad. Ustedes van a encontrar que en el Consejo de Administración tienen nada menos que a un general retirado, a un almirante retirado, a un exsecretario de la Defensa, es decir, la creminata del gobierno, que van y se cambian a puestos, como lo hace el Grupo Carlyle. El Grupo Carlyle pues es de la familia Bush, y ahí están varios, está el ex primer ministro de Inglaterra, John Major, está Frank Carlucci, que estuvo en la CIA, etcétera, etcétera, y ustedes van, eso se da mucho en Estados Unidos y les funciona, y tan les funcionó que ganaron 2 guerras mundiales en el siglo XX, ganaron la Guerra Fría y fueron la superpotencia, por lo menos unipolar, del 1991 hasta que se empantanan en Irak y en Afganistán. Es decir, a ellos sí les funciona ese modelo, nos guste o no. Ahora, que está en crisis, bueno, tienen que repensar cómo le van a hacer, pues tenemos que reconocerlo. Desde que vienen los padres fundadores de Inglaterra, llegan a Mayflower hasta la fecha, les está funcionando. Y ese es su modelo, esa es la privatización estadounidense. Sí funciona y hay que reconocer, funcionó muy bien. Y si medio funciona y anda mal, bueno, sigue siendo la segunda o la tercera potencia económica mundial. Bueno, ¿y México qué? Veamos las privatizaciones, ¿qué son? No me voy a meter en Honduras porque por lo menos 2 de los 10 son amigos míos y no quiero salir linchado. Pero ustedes ya se imaginarán los nombres. Se han privatizado, Bueno, ¿qué tipo de privatización vemos en México? La mayor parte son familiares. Son familiares. Y aun cuando crean conglomerados, todos son familiares. Es decir, son privatizaciones medievales, no son modernas. ¿Cómo vamos a privatizar Pemex? ¿A lo medieval o a lo como lo hacen los estadounidenses? Pues yo no lo sé. Porque ¿a quién le van a dar? Bueno, deduzco que si no tenemos ninguna empresa mexicana de las privatizadoras, de las 20 primeras que saca Expansión, que pertenece al grupo CNN, no tiene la tecnología, que además no crean que es gran tecnología, la de explorar petróleo, lo hacen los brasileños. Los brasileños aceptan que nosotros les enseñamos desde Pemex. Desde Pemex la sacaron de la jugada desde hace 20 años, desde el Instituto Mexicano del Petróleo, que literalmente lo han ido matando a fuego lento. Pero Brasil lo hace y lo hace muy bien. No crean que es una tecnología de punta como ir a la exploración espacial o la ciberseguridad. Se llama tecnología madura. Es más, yo invité, y creo que va a venir ahora, a uno de los grandes ingenieros de Brasil, de Petrobras, Siqueira se llama, lo invité hace, no me hagan mucho caso, hace 3, yo ya perdí la noción del tiempo, hace 3 o 4 años, y precisamente él comentaba que, le pregunté en corto, ¿no? Eso no lo dijo en sus, él decía, si nosotros, nuestro modelo es Pemex, nosotros le aprendimos a Pemex, la gran potencia que hoy es Petrobras, Y yo en corto le pregunté, oye, ¿cuánto tiempo toma aprender a perforar en aguas profundas? Obviamente teniendo los aparatos, comprando. ¿Cuánto tiempo? Dice 2 años. Oigan,
Pues aguanta, enséñale 2 años a los ingenieros mexicanos. En lugar de tener universidades patito, que abundan, pues pongan ahí institutos para formar ingenieros, o ¿cómo se llaman? Técnicos en 2 años. O exageré.